El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Un recorrido por el patrimonio vivo de la Comuna 4. Tendremos callejones, casas ocultas, personajes, parques, lugares maravillosos que están en la memoria de cada uno de ustedes. Pasillos, guabinas, tangos y cantinas. Lugares de encuentro y tertuliaderos al son de la guitarra, el tiple y la bandola. Historias gitanas. Andar para arriba y para abajo, como el gobierno. ¡Vamos, vamos! A soplar fogones, a perseguir las gallinas en el cafetal, a contar las historias de las abuelas, con las cenas en las ollas de barro y también a buscar mi pajarito. Amigos oyentes de la cuarta estación, donde todas las historias cuentan, hoy recordando un poco lugares y personajes un poco olvidados de la historia de la Comuna 4, hay un personaje que todo el mundo quiere mucho, sobre todo los que todavía lo recuerdan, sobre todo en Moravia, en Miranda y en el sector de lo que fue antiguamente la Curva del Diablo. El señor se llamaba, o se llama todavía, pues está vivo, el padre Vicente Mejía Espinosa. Un personaje muy importante, muy querido por la gente que todavía lo recuerda y que hizo un papel social muy importante durante su sacerdocio en esa sección de la Comuna 4. De él vamos a hablar enseguida y tenemos también con nosotros la voz encantadora de Lady Andrea Figueroa, a la cual vamos a conversar con ella acerca de algunas de las cosas que aparecen alrededor de la historia de varios sacerdotes, del cual vamos a mencionar Federico Carrasquilla, Vicente Mejía y el padre Calderón. Bienvenidos a este programa. Vidas en la vía. Bienvenidos al programa, Lady Andrea Figueroa. Gracias, Qué bueno estar contigo en el programa. Me encantan sus presentaciones. Vamos a hablar de todo un poquito. Vamos a meternos al barrio en todo el sentido de la palabra. Vamos pues. Bueno, mucha gente, no sé si se recordarán a un personaje tan importante como el padre Vicente Mejía Espinosa. ¿Tú sabes algo de ese señor? Vicente Mejía. No. No Epifanio Mejía, el poeta no. Yarumal, que vive en el manicomio, del cual vamos a hablar más adelante. No, maestro, no lo conozco. Bueno, el padre Vicente Mejía pertenecía al grupo Golconda. El grupo Golconda era un movimiento católico, apostólico, romano, de sacerdotes que se metieron mucho a la parte de la vida social, al cuento de que el cristianismo tenía que ver con los pobres y no con los ricos, y está mucho basado en lo que fue el Congreso Eucarístico Internacional que se hizo en México, en Puebla, en la época de Juan XXIII. Pero ya para ese entonces, estamos hablando de la época entre el 1963, algo así. Por ahí era. Más o menos de esa época. Pero Juan XXIII lo conozco, ese es un barrio de otra comuna. No, pero Juan XXIII era el papa de la época, que murió en la época, en el mismo año en que mataron a John F. Kennedy. Maestro, yo me quería saber una. Tan linda ella. Bueno, el padre Vicente Mejía sale del movimiento Golconda, se instaura en Medellín, junto con otros padres como Ismael Mejía, como el padre Carrasquilla, el padre Calderón. Bueno, el padre Federico Carrasquilla también fue muy importante, sobre todo en la parte de Santo Domingo. Vicente Mejía se dedica a fundar barrios donde la pobrecía era demasiado grande, y esto más o menos muestra lo que fue el crecimiento urbano de Medellín en los años 60 en adelante. Creció de una manera impresionante, mucha gente venía desplazada de la violencia de los pueblos y venía a Medellín a buscar trabajo, a buscar dónde vivir, y también había desplazamiento interno, porque mucha gente que se fue a vivir a lo que fue el barrio Lenin, del cual vamos a mencionar un poco ahorita, y sobre todo el barrio Francisco Antonio Sea, la parte número 4, que era lo que quedaba cerca al barrio El Cairo, o bueno, al barrio, no tanto El Cairo, que era el Cairo de Aranjuez, al barrio Caribe, que es ahora donde está hoy en día la parte esta de la estación del
de los buses, la terminal de transporte. La terminal del norte. La terminal del norte, correcto, sí, muy bien, muy bien. Esa también me la sabía. Esa sí te la sabías, muy bien. Y entonces esa fue creciendo exponencialmente y padre Vicente Mejía, que era sacerdote precisamente de esa zona, se dedica precisamente a buscar que la gente pobre y sin casa tuviera donde vivir. Él ayudó mucho a construir los famosos tugurios y había un movimiento muy, muy fuerte en Medellín que llamaba Movimiento de Tugurianos de Medellín. Muchos sacerdotes se vincularon a ese movimiento y fueron fuertes en ese sentido. El padre Vicente Mejía hizo las primeras misas en el basurero. Hay fotografías de él muy bellas levantando la hostia en medio de la basura en los gallinazos. El basurero de Moravia. Pues en el basurero de Moravia, en lo que era antes Moravia. Hay también fotos de él haciendo la primera capillita, la hicieron con tablas y con pedazos de lata, en fin, una cosa impresionante. Mamá Chila, de Moravia, que todavía está viva, cuenta un poco las historias con la presencia de Vicente Mejía en ese sector. Pero también junto con él había otros padres como Federico Carrasquilla, que fue uno de los cofundadores de lo que es hoy en día Santo Domingo Sabio. Vea qué sabio. Qué sabio. Ahora, maestro, que usted me comenta o nos comenta de esto del padre, ¿cierto? Que estuvo en el basurero. Creo que sí, lo que pasa es que por nombre no lo reconozco, pero sí tenía entendido que había un sacerdote, un cura, un padre, ¿cierto? Sí, claro, que fue un apoyo muy grande. Sí, que fue un apoyo bien grande y pues... En la época de la segunda conferencia episcopal latinoamericana, viendo que Medellín se está convirtiendo en un lugar muy tenso por la situación de violencia urbana y sobre todo por la cantidad de invasiones a los barrios, entonces se hizo la conferencia en Medellín para buscar un poco mermarle la tensión psicológica y violenta que está viviendo Medellín. Fue la época en que vino un papa a Colombia, Paulo VI, que en los juegos infantiles que teníamos, ya os recuerdo que decía, ¿de quién es esto? De Paulo VI. No me sabía eso. Sí, Pablo VI estuvo en Colombia, estuvo en Bogotá y fue el primer papa que llegó a América Latina y llegó precisamente a Colombia, Pablo VI. En esa época era tratando de apagar un poco ese hervor que tenían después de lo que fue el Congreso Eucarístico Internacional y el Movimiento de Puebla en México, en la época del papa anterior, que era Juan XXIII. En Medellín se hizo un movimiento un poco fuerte porque los curas golcondas estaban muy vinculados a la pobreza y a la gente pobre de la comunidad, y otros curas distintos no querían que la iglesia se inmiscuyera en esos temas. Padre Vicente Mejía fue perseguido, fue digámoslo, amenazado de muerte y tuvo que escaparse. Se escapó un tiempo para Ecuador y ahora no sabemos dónde está viviendo, pero todavía está vivo. Dicen que está en Colombia, no conocemos bien la situación. Hay un libro de historia, Oscar Calvo Izaza y Margarita Parra Sánchez, que dice Medellín Rojo 1968, que habla de esa situación. Les recomiendo a todos los que están oyendo para que lo vean. El libro fue publicado por Editorial Planeta y es Medellín de la época de los tugurios, lo que fue los tugurios. En la época de Pablo aparecía Medellín sin tugurios, pero esto fue mucho más antes de Pablo Escobar y era la época en que tener un tugurio era tener un techo, el derecho al techo. Tener una bandera de Colombia en el tugurio era evitar que lo tumbaran, porque la bandera se respetaba. Entonces llegaba la policía a tumbar los tugurios. Si tenía bandera colombiana no la podían tumbar, no podían tumbar el rancho. Ve, qué interesante. Sí, había como un respeto por eso. Igual ya después lo respetaron y toda cosa, pero muchos de estos sacerdotes se metieron, digámoslo, remangaron su sotana y se metieron al fango a participar con la gente a hacer casitas. Y ellos hicieron muchas casitas. De hecho, el padre Vicente Mejía fue el primer sacerdote y tal vez el primer líder que monta la primera cooperativa de basuriegos de Colombia. ¿De basuriegos, los que llaman recogedores de basura. Sí. Los recolectores de basura les decían los basuriegos, hoy llaman recicladores. Esa cooperativa fue fundada el sitio donde quedaba el bar argentino o el grill argentino en el barrio Puerto Nuevo, que es un barrio que merece también una historia bien contada, que la contaremos para próximos momentos. Otro barrio olvidado de la comunidad. Ese bar quedaba en Puerto Nuevo y ese bar lo compró el padre Vicente Mejía precisamente para fundar ahí la cooperativa de basuriegos.
Ese bar era de Jorge Bustamante y allí iban al bar argentino, iban la Sonora Matancera, estuvo Daniel Santos, estuvo Lomar Granado y ahí fue donde empezaron a hacer las canciones Rodolfo Icardi y toda su gallada. Pero después se convierte en un bar en un sitio de depósito de recicladores y se convierte en una cosa importante para la comunidad. Eso ahí queda cerca a la Curva del Diablo. También de una muy grata recordación porque ahí se mataron o murieron muchas personas que los asesinaban y los tiraban al río posteriormente. Qué miedo. Eso es de otra historia muy cruenta que no es necesario pues como tener referencia directa. Es importante tener en cuenta que Lice Carolina Martínez, historiadora, hace una historia muy linda de lo que es el barrio Lenin. El barrio Lenin es parte de la Moravia, el barrio Lenin es parte también de lo que es cerca ahí quedaba también el barrio Fidel Castro, y eran barrios que tenían nombres muy de izquierda, pero eran barrios que eran muy de la comunidad. Eso le iba a decir, esos nombres tan radicales. Sí, tan revolucionarios, pero era una época que muy rebeldes, ¿no? Sí, muy rebeldes. Realmente era interesante el fervor que había en ese momento en Medellín frente a eso. De hecho, padre Carrasquilla monta una iglesia y el Cristo está hecho de una cruz de ladrillo. A la gente le parecía encantador porque era el Cristo hecho por el pueblo, por la gente de la comunidad. Pero a la iglesia, al obispo no le gustó para nada la de yeso, que no apareciera el Cristo en madera, sino en una cruz en ladrillo y que la figura no se viera, que era invisible. Entonces no. Pero el cura Carrasquillo junto con la gente hizo una marcha del ladrillo para buscar que los ranchos se convirtieran en casas de ladrillo. Vea, qué interesante. Sí, muy bonito ese trabajo que hace el cura Carrasquilla en Santo Domingo, que es parte cercana a nuestra Comuna 4. Sí, creo que parte también de nuestra zona nororiental, ¿no? Totalmente cierto, sí, claro. Bueno, estas historias valen la pena. Hay otro personaje muy interesante que tiene el Valencia Cano, que fue obispo. Valencia Cano fue un obispo muy interesante, llama el obispo rojo. Él se muere en un accidente de avioneta, dicen que parezca un accidente, el tipo también era muy radical. Y hoy había un barrio que se llama Valencia Cano y hoy en día se llama Barrio Florencia. Ah, Florencia. Florencia ahí cerca a Castilla. Sí, ya yendo hacia el norte. O sea, pasando el río. Después del charco. Muy bien. Maestro, gracias por siempre ilustrarnos con esas historias tan bonitas. Hay mucho que Voy atando cabos con lo que usted me va contando. Hay mucho por contar, de verdad que sí. Muy interesante. Claro que sí. Pero usted, bueno, yo lo voy a seguir acompañando en otras historias. Me encanta. Está trayendo, porque él tiene un libro que le está ganando a la Biblia, ¿cierto? Una cosa así con todas esas historias. No, pues yo me he basado mucho, afortunadamente, en Nombre Español para un Territorio Lunfardo, Aranjuez 80 años, del profesor Hugo Bustillo Naranjo, que nació en la Comuna 4 y que escribe ese libro de historia encantador, junto con otros autores que me han servido de testimonio, digámoslo así. Bueno, estamos viendo, bye, chao. Gracias, maestro, y bueno, chao también. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.